Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar, dentro de esta serie de vídeos sobre el impacto de ciertas cosas o actividades que hacemos en nuestro día a día, del impacto de los carburantes. O de las carburantes barra formas de energía, porque vamos a hablar un poco del gas natural como forma de energía también, no renovables, que usamos de forma más frecuente en nuestro día a día. De aquí me voy a dejar fuera al carbón, porque ya no es la frecuente, y me voy a dejar a la nuclear, que vendrán en 2 vídeos en semanas posteriores. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Un carburante es una sustancia de la que se puede aprovechar, una sustancia química, de la que se puede aprovechar su energía a partir de su combustión, es decir, se quema y de eso se obtiene una energía que podemos aprovechar pues para mover vehículos, para calentar nuestras casas, etcétera. ¿De qué vamos a hablar en concreto hoy? De 3 energías no renovables. No renovables porque la cantidad que hay en la Tierra es limitada y cuando se acaben, se acabaron. Es cierto que todavía quedan reservas y que todavía hay zonas que no se pueden considerar reserva, porque para considerar reserva de una de estas sustancias, de nuestros combustibles, tenemos que tener la capacidad y los medios para poder extraerlas hoy mismo. Entonces hoy vamos a hablar del gas natural, del gas licuado, de petróleo, el GLP, que ahora está muy de moda en los coches, hay muchos coches de GLP, y del gasóleo, diésel, gasolina, etc. Vamos a empezar hablando del gas natural. ¿Cómo se obtiene el gas natural? Vale, tenemos 2 fuentes principales. Por un lado, en el procesamiento del petróleo, ¿de acuerdo? O sea, cuando el petróleo se refina, quiere decir que lo sometes a un proceso de calentamiento. Y el petróleo es una mezcla de diferentes sustancias. Ahí hay gasolina, hay queroseno, hay zonas que se van a usar para formar plásticos, hay alquitranes, hay gas natural. Entonces, la gracia es que tú puedes hacer una separación fraccionada con la temperatura porque los puntos de ebullición de una de estas sustancias o de fusión son diferentes. Entonces, tú vas calentando y sabes que a tal temperatura se te va a evaporar, por ejemplo, el gas natural. Y entonces en ese momento extraes el gas que hay en la cámara, ya tienes ahí exclusivamente gas natural. A otra temperatura sabes que va a tener la gasolina, pues igual la vas a extraer. Entonces es como una chimenea alta de la que tú puedes ir extrayendo en función del momento las sustancias que has ido calentando y evaporando, por ejemplo. El gas natural se puede obtener así, o se puede obtener a veces que hay en los fondos marinos bolsas de exclusivamente gas natural que se ha quedado, porque los materiales de alrededor rocosos eran impermeables, se ha quedado ahí aislada. Entonces simple y llanamente tú tienes que pinchar como con una pajita gigante. Primero obviamente vas a hacer pruebas, sondeos, pruebas indirectas, etcétera. Todo esto lo he hablado muchas veces en otros vídeos de clase, que los voy a dejar por aquí por si os interesa ese tema. Entonces, bueno, una vez que tú has conseguido llegar al material, pues lo vas a extraer. Ya está, con unos pozos, etcétera, etcétera. Y lo vamos a procesar. Problema de esta extracción y del procesamiento. Aparte de la cantidad ingente de energía que hay que usar para calentar el petróleo, para poder separarlo, que esta parte es común del gas natural con el petróleo, porque provienen de la misma fuente generalmente. Aparte de eso, el gas natural tiene mucho metano, muchísimo metano, aparte de dióxido de carbono, que en las combustiones y preparaciones se van a liberar y que en la extracción también se va a liberar, y en las conducciones, porque por ejemplo hay gas natural en Argelia, Algeria como en inglés, hay gas natural pues en toda Arabia, ¿no? Hay gas natural en Rusia y en Ucrania. Entonces al final luego el resto de países que no tenemos gas natural en origen lo tenemos que importar
y va a haber gasoductos. Gasoductos que son tuberías enormes que van o por encima de la tierra o por debajo de la tierra, dependiendo del momento, pero que también han supuesto toda una infraestructura de materias primas y materiales de miles y miles de kilómetros que se han tenido que crear, ¿vale? Que eso también ha supuesto un impacto en el medio ambiente por donde estén pasando esas tuberías. Entonces, ¿qué problema hay? Que también hay fugas en el camino, por supuesto, y el problema está en que el metano, al igual que el dióxido de carbono, son los dos principales gases del efecto invernadero. Eso también lo puedo dejar porque lo tengo en vídeos de clases. Hoy parece que estoy dando una clase, en vez de hablar de los impactos, porque me estoy enrollando mucho yo con esto. Pero ya voy al grano de las cifras, que es lo importante. Claro, sin conocer esto, pues no vamos a entender la magnitud del problema, ¿no? Entonces, si bien el gas principal del efecto invernadero es el dióxido de carbono, y es el que más efecto invernadero produce, es por su cantidad. Pero realmente si pusiéramos, digamos, una cantidad X de dióxido de carbono y la misma cantidad X de metano, el metano, a igualdad de cantidad, produce 4 veces más efecto invernadero. Pasa que como está en mucha menos cantidad que el dióxido de carbono, el efecto global absoluto que produce el dióxido de carbono de efecto invernadero es mayor que el del metano. Pero aún así, la potencia del efecto invernadero de una unidad comparada con una unidad del metano es 4 veces superior a la del dióxido de carbono. O sea que es bastante grave la liberación de metano. De hecho, se estima que aproximadamente el 3% del metano y del dióxido de carbono que hay en la atmósfera proviene del que se libera accidentalmente durante el proceso de extracción de estos combustibles. O sea que la verdad es que es un porcentaje, tú dices solo un 3%, pero es que si luego veis las fuentes, un 3% es bastante. Entonces es algo a tener en cuenta. Sería interesante poder mejorar el rendimiento de estos procesos para evitar esas fugas innecesarias, accidentales, y conseguir así que esto fuera mejor. Con respecto al transporte, me adelantaba un poco antes con el tema de los gasoductos. El gas natural se transporta de forma líquida, se llama GNL, que es gas natural licuado o líquido. Como decía, hay pérdidas, ¿no?, en los gasoductos. Así, de forma general, los estudios dicen que de media en los gasoductos se pierde 0,1 gramos de dióxido de carbono, de equivalentes de dióxido de carbono, por cada kilovatio hora. Pero teniendo en cuenta la cantidad de energía que se obtiene, o sea, la cantidad de kilovatios horas que se van a obtener, pues a lo tonto son muchos gramos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que ya está más complicado porque el mantenimiento de los gasoductos es alto, es caro. Y aún así es imposible porque, yo que sé, a veces hay llaves, hay codos, hay recodos, hay esquinas, hay cambios, que es normal que haya pérdidas, pues es un problema. Ya está. Luego, cuando quemamos, cuando hacemos la combustión del gas natural para su uso, también se liberan dióxido de carbono y metano. Vamos a dar las cifras en equivalentes de dióxido de carbono porque sabéis que en toda esta serie yo estoy intentando darlas siempre en equivalentes de dióxido de carbono. Entonces el gas natural, en comparación aquí sí, con el petróleo, o sea, con el gasóleo, libera mucho menos dióxido de carbono por kilovatio hora que se consuma. Entonces eso está bien, porque en ese sentido es una energía un poco más limpia, dentro de que estamos hablando de energías que no son para nada limpias y que no son renovables en todo caso, entonces no nos interesa. ¿Cuántos gramos de equivalentes de dióxido de carbono, que ahí tendríamos que estar metiendo el metano dentro, ¿de acuerdo?, se libera por kilovatio hora consumido de gas natural, energía proveniente del gas natural? Pues 400 gramos. Claro que si miramos que la cantidad de kilovatios hora, los miles de kilovatios hora que gastamos, pues al final son muchos kilogramos de dióxido de carbono que estamos emitiendo. Solo cada familia que tenga una caldera de gas natural, o por ejemplo en mi instituto, que es las calderas son de gas natural, pues estarían emitiendo todo eso a la atmósfera. Y luego, lo único positivo del gas natural es que no deja residuo, ¿vale?, a diferencia del carbón o del petróleo. Entonces no tienes que hacerte cargo de un residuo después de la combustión. Simplemente deja la emisión de dióxido de carbono que ya hemos hablado y vapor de agua.
Y el vapor de agua, en teoría, no debería afectar tantísimo al equilibrio en la atmósfera, así que pues no habría problema. Ahora quería hablar sobre el gas licuado del petróleo. ¿Qué es el gas licuado del petróleo? Pues es un subproducto del procesamiento del gas natural, ¿vale? También conlleva emisiones de dióxido de carbono y de metano, pero es complicado calcular en el procesamiento cuánto es por la preparación del gas natural y cuánto es por el gas licuado de petróleo. También es algo reciente y todavía pues no hay tantos estudios que puedan decirte aisladamente cuánto correspondía a la parte de gas licuado del petróleo. Al final, simplemente, el gas licuado del petróleo es una de esas fracciones más que podemos obtener cuando estamos refinando el petróleo en crudo, ¿de acuerdo? Y corresponde aproximadamente al 3-5% de ese petróleo total, o sea que no es mucha cantidad el gas licuado del petróleo. Se ha empezado a usar ahora porque es más limpio, etcétera, etcétera, pero si lo pensáis, teniendo en cuenta que tenemos un problema con las reservas de petróleo, si encima el gas licuado de petróleo es solo el 3-5%, no es la energía más inteligente a utilizar, aunque sea más limpia, pero no es algo que podamos usar a largo plazo porque teóricamente las reservas de petróleo se van agotando. El gas licuado del petróleo no es como el gas natural que va por gasoductos, sino que se suele transportar en unos bidones, unas cisternas enormes, y puede transportarse de forma terrestre, en ferrocarril o de forma marítima. Así que las emisiones de transporte son difíciles de calcular porque va a depender del tipo de transporte. Vale, no me voy a meter más. Solo quería hablaros un poco del gas licuado porque ahora se habla mucho de los coches de gas licuado de petróleo, de GLP, etc. Luego, ¿qué emiten estos? Pues estos emiten como una burrada, o sea, mucho más que el gas natural. Recordad que el gas natural eran 400 gramos, ¿vale? Esto emiten 1 kilo 500 gramos de equivalentes de dióxido de carbono durante su combustión, es decir, el triple que el gas natural, ¿vale? Pero menos que la gasolina y el diésel, que lo vamos a ver a continuación. ¿En qué se usa el gas licuado del petróleo? Sobre todo en coches y en calefacciones, al igual que el gas natural, ¿vale? Y es una buena opción cuando no tenemos acceso al gas natural porque no esté la red instalada en las ciudades o en los pueblos, porque al final eso sí que es un depósito que se te llena. Y dentro de que sigue siendo combustible fósil, no renovable, etcétera, etcétera, es mejor que las calderas de gasóleo, por ejemplo. ¿Y qué residuos deja el gas licuado del petróleo? Pues mucho menos que puede dejar otros tipos de combustiones. Pero en la combustión, sobre todo el dióxido de carbono, del que ya hemos hablado, vapor de agua, ¿vale? Y, problema, porque esto afecta al efecto invernadero, pero también al smog de las ciudades, compuestos de azufre y de nitrógeno, que van a afectar también a la lluvia ácida, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a meternos en otros temas. De la lluvia ácida también os dejo por aquí el vídeo, si no era el mismo de antes, que no lo recuerdo. Creo que es el mismo del efecto invernadero que hemos hablado antes. Así que bueno, aunque el gas licuado del petróleo es menos contaminante que el gasóleo, es más contaminante que el gas natural y encima hay poca cantidad en comparación con otros combustibles, así que realmente es una mejor opción hoy por hoy, pero no es la mejor opción ni es la solución. Es la solución cuando, por ejemplo, no hay gas natural, ¿vale? Mejor que el gasóleo. Y vámonos ahora con los gasóleos, diésel, gasolina, vamos a meterlos en el mismo saco, es decir, los combustibles que principalmente usamos para los coches y las calderas antiguas, ¿vale? La mayoría de las calderas ahora vienen de gas natural y ahora también creo que una última normativa lo van a prohibir, ya no se pueden instalar más calderas de gas natural, ¿vale? Esto va evolucionando. Entre otras cosas porque los edificios que se construyen nuevos ahora les obligan a poner placas solares fotovoltaicas y térmicas, que si no habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí para que sepáis cuál es la diferencia. Vale. El proceso de producción es el mismo, ya lo hemos hablado, entonces que todo sale del mismo sitio, sale del petróleo crudo, entonces es una fracción más que se extrae a una temperatura determinada. Los impactos de la producción son los mismos, el gasto energético, las emisiones de dióxido de carbono durante la combustión. El problema es que aquí ya no solo tenemos emisiones de dióxido de carbono durante el proceso en la refinería, también tenemos de nitrógeno, de nitratos y de azufres, ¿vale? Entonces todo esto va a afectar al efecto invernadero, a la lluvia ácida, al smog, ¿vale? Se estima que en la producción de gasolina y diésel
durante la combustión para el refinado se emiten entre de 10 a 30 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono por barril. Es una barbaridad. Es de todo lo que hemos visto hasta ahora de energías, lo que más equivalentes de dióxido de carbono produce la atmósfera. Porque además no se produce un barrilito al día, se producen miles de barriles al día, ¿vale? Entonces la verdad es que es una cantidad... bueno, más bien los barriles son de crudo, ¿no? Entonces se refinan miles de barriles al día, no se producen, vamos a decirlo así. ¿Cómo se transporta? Pues dependiendo. Entonces las emisiones van a depender también, se puede transportar por el mar, por ferrocarril, por tierra, tubos obviamente, entonces conductos. Entonces la verdad es que es complicado dependiendo de... No quiero profundizar tanto y el vídeo se está haciendo ya un poco largo, no quiero seguir con él. Entonces al final pues simplemente todos los transportes van a tener un impacto a nivel de equivalentes de dióxido de carbono. Luego, cuando lo combustionamos, vamos a poner las cifras. Recordemos, 400 gramos gas natural, 1,5 kg el gas licuado del petróleo. En el caso de la gasolina y del diésel, entre 2,3 y 2,6 kilogramos, no gramos, kilogramos de equivalentes de carbón, de dióxido de carbono por litro, que no lo he dicho antes, cuidado, por litro de gasolina o diésel. Y creedme que las calderas chupan muchísimos litros, o sea, es una cantidad, son toneladas al año, ¿vale? Y además, durante la combustión en las casas vamos a volver a emitir dióxido de carbono en equivalentes, pero también nitratos y sulfatos o derivados del nitrógeno y del azufre, que también van a estar contribuyendo a estos otros problemas atmosféricos climáticos que estábamos hablando. Y solo deciros que en España, en 2019, que son los últimos datos que he encontrado, el transporte, ¿vale? En general, aquí podemos incluir también transporte tipo camiones industrial, no solo transporte de vehículos de usuarios, de ciudadanos, emitió 93 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono a la atmósfera. Así que de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, esta es la más dañina. Creo que estaba claro de primeras, ¿no? Pero para que podamos comparar las cifras, si habéis estado viendo los vídeos, creo que nunca he dicho millones de toneladas antes, ¿vale? Así que nada, he hecho el vídeo en orden de menos malo a más malo. Malos son todos, ¿vale? Hoy no voy a hacer conclusión. O sea, el gas natural es mejor que el gas licuado del petróleo, es mejor que los gasóleos. Pero ninguno es bueno. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente que sepáis, si ya sabéis que era malo, que pongáis magnitudes a esto. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa, la dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.